lo que denominan fraude en mesa. La señora Fujimori señaló que ellos van a seguir hasta el final porque han comprobado irregularidades y el llamado fraude en mesa. Escuchemos. Y ese es el llamado que hacemos respetuosamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ya no pueden utilizar la excusa del tiempo. No. Ustedes mismos ampliaron el plazo. Luego lo han derogado recién hoy. ¿Tienen la información disponible? Sí. Ya algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre. Tenemos el derecho de saber la verdad. Y que ustedes, señores miembros del jurado, tomen una decisión a conciencia, pero con la información necesaria para impartir justicia electoral. Mientras tanto, el señor Pedro Castillo se reunió con representantes de la Asociación de Municipalidades en Ventanilla. Luego, en su local de Breña, recibió a integrantes de su equipo técnico. Se pronunció la señora Verónica Mendoza, una de sus principales aliadas. Escuchemos. Pretende desconocer el resultado electoral, pretende generar caos e inestabilidad y con ello golpear la democracia. Actitudes que rechazamos desde aquí categóricamente. Es importante también recordar, porque parece que algunos lo han olvidado, que en democracia todos los votos valen exactamente igual. A rechazar estos intentos de deslegitimar el proceso electoral, de golpear la democracia, de generar caos e incertidumbre, como bien se ha dicho aquí, para buscar su impunidad. Bueno, y mientras vivimos este contexto electoral inédito, por momentos enrarecido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que ha recibido reportes acerca de diversos actos de hostigamiento contra las periodistas Jacqueline Fox y Paola Ugaz bajo acusaciones y señalamientos sobre sus coberturas informativas en el contexto electoral. Esta oficina, dice el tuit de la Relatoría, observa que este tipo de acciones fomentan un clima de hostilidad hacia la prensa que, en un contexto de elevada tensión política, puede exponer a las y los reporteros a ataques contra su vida e integridad. La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana recuerda que la labor de periodistas independientes es crucial en periodos electorales, ya que provee mayores instancias de transparencia y fiscalización y genera condiciones para un debate libre, plural e informado sobre los asuntos públicos. Esta semana, en medio de este clima, les digo, bastante movido, ¿no? El Consejo de Estado se ha pronunciado. Y el Consejo de Estado lo conforman el presidente de la República, la presidenta del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, la presidenta del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Consejo de Ministros, el Defensor del Pueblo, las instituciones más importantes del país, la fiscal de la Nación. Y son 3 ejes los que señalan en este pronunciamiento. Vivir en democracia implica el respeto a las instituciones del Estado y a las opiniones discrepantes. Las elecciones son el mecanismo para acceder al poder y mantener la tranquilidad y respetar los resultados son básicamente los ángulos de este pronunciamiento. Ayer les había anunciado que conversábamos con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Ella el día de ayer, insisto, tuvo sesión en el Pleno y no nos pudo atender, pero hoy lo hace. Así que le agradecemos por eso y le damos las buenas noches. Señora Vázquez, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Los 3 puntos que han acordado las autoridades más importantes del país, entre ellas usted, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir? Y sobre todo, repito una vez más, en un contexto
extraño, por momentos violento, por momentos con voces que pretenden desconocer el marco constitucional y sobre todo qué efectos esperan directos que ustedes pueden transmitir a estos agentes y a la situación que vivimos. Sí, una cosa importante, reconocer que estamos en una situación compleja en el país porque los ánimos están bastante crispados de parte de algunos actores y creo que la función fundamental, digamos, del Consejo de Estado representado por los principales poderes del Estado es en principio lanzar un mensaje de calma y tranquilidad a la población. Estamos en un proceso democrático y creo que en este momento no hay ningún elemento suficiente como para decir que aquí ha habido una situación que rompa ese orden democrático. Una cosa importante es que nosotros respaldamos la labor de los organismos electorales y pedimos que se respete la independencia de los mismos, porque creo que es fundamental que en este momento podamos llamar a la calma para que la población sienta que tiene que respetar la decisión de estos organismos electorales. Eso es lo que corresponde en una democracia y aceptar pues lo que ellos resuelvan, ¿no? Ahora, durante la reunión del Consejo de Estado que devino en este pronunciamiento, ¿no se sugirió la posibilidad de que el presidente Sagasti, no necesariamente el mismo día del pronunciamiento, sino esta semana, o conforme van transcurriendo las cosas cada vez más polarizadas, pueda emitir un mensaje a la nación justamente verbalizando en primera persona todo lo que está pasando? ¿No considera usted eso necesario? El día lunes, Jaime, a las 8 de la mañana el Consejo de Estado está convocado. Nosotros vamos a reunirnos este lunes mirando un poco cómo está la situación y evaluaremos cuáles son los mecanismos pertinentes para poder accionar. Probablemente se podrá discutir un pronunciamiento del presidente de la República. Creo que las organizaciones estamos muy conscientes de que debemos respetar la neutralidad. Sin embargo, sí nos parece importante salir al frente cuando hay una serie de amenazas de ruptura del orden democrático. Eso sí es un tema que creo que no se puede admitir. Todas las agrupaciones políticas, los actores tienen el derecho de poner las acciones que consideren pertinentes, las acciones legales que consideren pertinentes, pero es muy importante respetar el orden democrático y esperar lo que resuelvan los organismos electorales. No podemos admitir acciones que estén en contra de este orden, ¿no? Ahora, tal parece, no es una justificación, pero le da un poco de cuerpo a, por ejemplo, cartas como las que usted debe haber leído de un grupo de exmilitares que le escriben nada menos que al jefe del Comando Conjunto, al comandante general de la Marina, al comandante general del Ejército, al comandante general de la FAP. Y dicen aquí que están preocupados por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país, que si el jurado ignora o desestima las documentadas denuncias, dice el texto, interpuestas a las actas que han sido adulteradas y no verifica la licitud de las actas observadas y supuestamente maniobradas, tendríamos un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado por ser consecuencia de un delito cometido por parte de los actores electorales. Cito la primera parte que hemos resaltado nosotros. ¿Para usted esto es un peligro contra la democracia en este momento, esta carta? Vimos esta mañana que circulaba por las redes sociales esta carta. Nosotros hemos hecho algunas indagaciones y al parecer esta carta no estaría ingresada formalmente a las instituciones militares. Sin embargo, sí me parece que es un hecho que se debe investigar. En este momento todavía tenemos que esperar lo que resuelvan los organismos electorales y que cualquier ciudadano, más allá que sea un exmilitar o que sea cualquier persona que llame a la sedición, a la desobediencia, a romper el orden democrático, debe saber que está cometiendo un ilícito. Entonces, creo que estos temas merecen investigarse. ¿Cuál es ese ilícito? La sedición.
la sedición? Hemos visto en esa carta peligrosamente que se llama a la desobediencia y a la intervención de las Fuerzas Armadas, y creemos nosotros que en un Estado democrático todos estamos claros que las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante, pero no cumplen un rol deliberativo en este tipo de situaciones políticas. Entonces hay que investigar estos hechos, porque no podemos irresponsablemente estar llamando a un levantamiento o a la intervención de las Fuerzas Armadas cuando en definitiva no corresponde, ¿no? Como integrante del Consejo de Estado, usted y la fiscal de la Nación, entre otros, ¿no convendría que el Ministerio Público de oficio pues presente denuncias contra estas personas o contra los que resulten responsables? Porque además, según el periodista Enrique Patrio de La República, 5 nombres, los que va encontrando, de los que firman aquí, bueno, no firman en realidad, sino se colocan sus nombres en esta carta, están muertos. Entonces, sí. ¿La Fiscalía debe actuar para usted? En principio, lo que hay que investigar justamente es si esta carta es real, es apócrifa. Aparentemente sí. Creo que el Ministerio Público tendría que ocuparse de eso, efectivamente. Creo que es un tema que de todas maneras merece la atención. Yo creo que ahí la Fiscalía, como lo está haciendo en otros casos, por ejemplo, en estas campañas que se han incitado para atacar a una serie de personas públicas, ha actuado de oficio. Creo que hay que estar atentos a todas estas señales, Jaime. Es importante, porque en medio de estas circunstancias no podemos permitir este tipo de hechos, ¿no? Algunas voces, entre ellas las del congresista electo Montoya, hacen ruido con la posibilidad de anular las elecciones y volverlas a convocar si el Jurado Nacional de Elecciones o no da los resultados, o, como dice esta carta, ignora o desestima todas las denuncias interpuestas sobre las actas y las mesas. ¿Esto en el marco constitucional es viable? Porque yo sabía que habían 2 causales, dígamelas usted, si es que esto es posible. Es decir, se está infundiendo la idea de que las elecciones alegremente podrían ser anuladas. A ver, creo que la anulación de unas elecciones es un hecho extremo que además debe configurarse en el marco de comprobarse un fraude realmente, digamos, que haya sido cometido de manera generalizada, que no solamente se configura por irregularidades en unas actas. Es un término bastante mayor. La nulidad en realidad presupone una serie de requisitos. Yo creo que en este momento de ninguna manera hay elementos para hablar sobre el mismo, ¿no? Entonces, fíjense, las autoridades públicas como los congresistas que han sido elegidos ya están ejerciendo una función pública, y creo que en estos momentos lo que le corresponde a las autoridades que ejercen representación pública es más bien mantener condiciones de gobernabilidad. El señor Montoya tendrá que hacerse cargo de sus llamados y de sus palabras, pero creo que en este momento lo que le corresponde a las autoridades públicas es justamente llamar a la calma y mantener estas condiciones de paz en el país, ¿no? No se puede hacer este tipo de llamados. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, para usted como presidenta del Congreso, ¿cómo evalúa su participación hasta el momento en el contexto en el que ayer se hace público un acuerdo del Pleno donde primero se coloca que de manera excepcional se extiende el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad, que eso se conoció, trascendió? Luego se deja sin efecto el acuerdo que acabo de mencionar y se señala que, de acuerdo a la ley electoral, como está escrito, las solicitudes de nulidad en este caso se presentan con 3 días después, ¿no?, de la elección. Y aquí ocurre algo, y es que se está señalando que la ley orgánica podría tener una excepción en aras de conocer todas las denuncias que tiene acumuladas, según se señala, el partido Fuerza Popular. ¿Qué impera para usted aquí?
¿qué herramienta legal se tiene que utilizar o qué criterio? Porque algunos dicen, eso dice la normativa, dice la ley, pero por encima está la Constitución que garantiza el voto limpio, válido de todos los peruanos. ¿Usted por cuál de las opciones se inclina? Sí, primero decir, Jaime, que, han habido varios organismos internacionales observando el desempeño de los organismos electorales en el Perú. Y en general, todos ellos han acreditado que las elecciones han sido conducidas y el proceso mismo está siendo conducido de una manera adecuada. Respecto a esta decisión que el Jurado Nacional de Elecciones tomó y que luego reconsideró, seguro que ellos, como lo explican en su resolución, obedece a una evaluación y a todos los precedentes que han habido para que puedan resolverse este tipo de situaciones. Particularmente yo, en mi condición de abogada, y todos los abogados sabemos, es verdad que en términos generales, en procesos judiciales y legales, tiene que primar un principio, digamos, de flexibilidad para acceso a la justicia, pero particularmente en el derecho electoral, Jaime, por lo que implica, lo que tiene que primar también es la seguridad jurídica. Y por tanto ahí creo que yo, y esta es una opinión personal, como abogada, creo que avalo la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones, que además ya tiene muchos precedentes, que ya ha sido utilizada en varios casos, en el que lo que prima es la seguridad jurídica, hacer respetar los plazos, porque si no, no se podría resolver, digamos, de manera definitiva las elecciones. Estaríamos sujetos a una serie de acciones legales que dilatarían el proceso de manera indefinida, ¿no? Eso justamente constituye en un grueso sector de la gente una preocupación. Si bien es cierto, el precedente del 2016 que nos dice que se proclamaron resultados el 28 de junio, cuando la segunda vuelta fue el 5 de junio, hoy 6 de junio 2021, estamos 17, digamos que estamos entre los márgenes. No le pido, digamos, una opinión concretamente electoral o sobre lo que concretamente tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí, como presidenta del Congreso, ¿cuáles deberían ser los plazos para ya decir de una vez, oiga, necesitamos, uno, conocer quién ganó las elecciones, y en segundo lugar, y esto es importantísimo, garantizar la transferencia de gobierno que suele tomarse sus semanas, ¿no? ¿Cuál sería esa invocación, ese pronunciamiento con respecto a, si bien es cierto, es legal, está en la ley electoral, que se valide o no determinada cantidad de actas y de mesas, ¿hasta cuándo para usted? Sí. Lo ideal, Jaime, es que haya un pronunciamiento célere lo más rápido posible, y por eso es muy importante justamente respetar los plazos estrictos que se ponen en las leyes electorales, ¿no? Sin embargo, también hay que ponderar, y en este caso sobre todo es importante que se puedan resolver todos los recursos que se han interpuesto. Yo creo que por más descabellados que parezcan los recursos que se interponen en medio de este proceso, también es importante darle legitimidad a esta elección y terminar de resolver cada uno de esos pedidos que se han presentado, las nulidades, etcétera, de tal manera que seguro que los tiempos serán muy ajustados, pero yo sí comparto también la idea de que se termine de resolver todo y que pues el jurado salga y con legitimidad pueda decir atendimos todos los pedidos, y bueno, aunque nos haya llevado algún tiempo, este es el resultado que tendrá seguro que generar la confianza y la legitimidad de la población, ¿no? Ciertamente, porque claro, ese, digamos, es un enfoque interesante, ¿no? Si es que hay irregularidades, ciertamente tienen que ponerse en conocimiento, pero para usted, de acuerdo a cómo se está presentando hasta el momento esta batalla legal, ¿habrían indicios de fraude en las elecciones o no?
Bueno, no me toca a mí, digamos, resolver cada uno de estas o opinar sobre cada uno de estos de estas acciones legales que se están interponiendo, pero fraude como tal, en realidad creo que no hay los elementos. Nosotros hemos evaluado, para un fraude en realidad tendrían que haberse acreditado, por ejemplo, que ha habido una maniobras extendidas en todo el país para modificar la elección o para de alguna manera evitar que la gente que votó por una opción haga efectivo su voto, y eso creo que no se ha suscitado, ¿no? Ya varios especialistas lo han dicho. Lo más que se puede decir, como ha ocurrido en otras elecciones, es que se están cuestionando algunas irregularidades, que es absolutamente normal en medio de una elección, de que se puedan presentar algunos indicios de que, bueno, hubo errores materiales, que hubo equivocaciones en las actas. Eso se tiene que terminar de resolver, subsanar, pero creo que para fraude nosotros convenimos con lo que dicen también los organismos internacionales, no existen mayores elementos, ¿no? Hemos recibido la noticia de un proyecto que está garantizando la vivienda social para las familias pobres. ¿De cuántas viviendas estamos hablando? ¿Quién las garantiza? Y si es que se tiene un estimado del financiamiento y el impacto que puede tener. Sí, eso es muy importante, Jaime. Creo que en medio de esta situación de toda la crispación electoral que tenemos, creo que nos estamos olvidando de las cosas importantes y urgentes. Estamos atravesando una pandemia y las consecuencias de la misma. En este momento, por ejemplo, hay miles de familias que no saben cómo solucionar el problema del hambre. Acabo de estar en la zona de San Juan del Lurigancho con la gente de las ollas comunes, que están pidiendo que se declare la emergencia alimentaria. De hecho, hemos presentado un proyecto de ley al respecto, pero también hay un problema real sobre vivienda social. Estos últimos hechos que se han presentado en la capital, sobre todo de invasiones, obedece a la falta de políticas por promover viviendas sociales en el país. Y ahí se está discutiendo una serie de normas en relación a cómo el Estado debe implementar esta suerte de políticas, donde se establezcan mecanismos, por ejemplo, para que el Estado financie, como lo hacen en otros países, por ejemplo, viviendas, pero para gente digamos, de los sectores C, D, que en este momento no pueden acceder a una vivienda, presupuestos, todo eso se tiene que planificar, y creo que esas son las cosas que debemos discutir en este momento. Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, con nosotros hablando de esta situación, y nos está anunciando que este lunes se vuelve a juntar el Consejo de Estado. Lo que esperamos, francamente, es, si bien es cierto, hay que esperar, por ejemplo, las marchas que se están convocando para el día sábado. Los dos grupos políticos, aún en disputa, están convocando en lugares no tan lejanos, uno Campo Marte, otro Plaza San Martín, a una movilización. Pero vamos a estar muy atentos. Quizá el presidente Sagasti podría pronunciarse la semana que viene. Gracias, señora Vázquez. Ha sido un gusto. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Toca la pausa a esta hora en el programa y regresamos para conversar con Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, a partir de la estrategia o el redoblamiento de la estrategia legal en esta batalla para conseguir